Jeepers Creepers revitalizó el género más centrados en los años 2000. Suscríbete a Butaca 24 para que no te pierdas ningún nuevo video. Recuerda activar todas las notificaciones. Lo que empieza pareciendo un road movie se acaba convirtiendo en un despliegue de imaginación y terror. La relación de los hermanos está muy bien construida y las conversaciones son más que fluidas. El diseño de personaje está muy bien llevado a cabo. Se va generando una atmósfera de terror desde el momento en que nos encontramos en la camioneta misteriosa, un elemento muy representativo de la película, incluyendo referencias a otras películas y metacine. Los primeros 45 minutos son una obra maestra del terror. La sinopsis cita: Trish Rayner y su hermano menor Derry se disponen a cruzar Estados Unidos sin coche. El aburrido viaje se ve amenazado por las constantes discusiones de los hermanos. Las cosas cambian repentinamente cuando advierten en la carretera a un hombre tirando un cadáver en un alcantarillado. A partir de ese momento, Terry y Derry se verán perseguidos por una criatura sobrenatural con ansias de venganza. En un momento en el que el cine de terror necesitaba un revulsivo que lo salvara del influjo teen, el director Víctor Salva ofreció esta cinta de naturaleza mucho más sucia y esquiva, partiendo del esquema clásico de un grupo de amigos que se topan en su camino con el horror. El director conseguía construir un imaginario potente y diferenciador, gracias en buena parte al carisma del monstruo que le da nombre a la película. Pero hay mucho más, porque Jeepers Creepers es una pesadilla truculenta que utiliza iconografía de la América profunda para realizar una perturbadora unión sintética entre La Matanza de Texas y Viernes 13, consiguiendo conjugar lo más perverso. Con ella nos trasladamos a un submundo totalmente inhumano, tocado por el alma perturbadora y enfermiza de Tobe Hooper, pero también dotado de una personalidad propia inusual en un momento en el que todavía no. No es difícil imaginar por lo que le ha gustado tanto Jeepers Creepers a Cliff Baker en la enfermiza película de Víctor Salva. El monstruo en cuestión es el hijo pródigo de los cenobitas de Hellraiser, el hijo que ha olvidado la teoría para centrarse en la práctica, la comunión de arte y carne. La performance más orgánica, perfecta, sin mediar palabras. En ese sentido, Jeepers Creepers tiene la extraña capacidad de satisfacer gustos posiblemente opuestos, la del sádico ideológico del cine de terror y la del incriminado consumidor de películas teen girls. En este celeste film de miedo, el mal no nace de ninguna parte, es tan inevitable como un parpadeo. No se esfuerza en comunicarse y para perfeccionar su arte, extrañamente humano. Pintar una canica Capilla Sixtina con trozos de cadáveres, incluido en una canción popular de los años 30, es simplemente una estrofa, una abstracción atávica, y su eficacia es directamente proporcional a su imprevisible rapidez. A pesar de la sólida omnipresencia de su personaje, no es Jason ni Michael Myers, peor Freddy Krueger, no es ni real ni irónico, sino todo lo contrario. Tal vez por eso la primera mitad de Jeepers Creepers resulta tan perturbadora. Sabe situarnos en un terreno desconocido, la carretera perdida, que en una realidad y pesadilla, sin que nos demos cuenta. La habilidad de Salva estriba en utilizar el degradado vocabulario de la América profunda y polvorienta, el que hacía de La Matanza de Texas y El Diablo sobre Ruedas, películas tan sucias y abstractas para construir un cuento de terror teen girl que nos habla a las vísceras. Es fascinante el proceso de identificación que crea entre el espectador y los dos hermanos protagonistas, cuya relación, definida perfectamente en una conversación sobre ruedas, se desestabiliza por la repentina aparición de una camioneta blindada. A partir de entonces, el viaje hacia lo desconocido resulta irresistible, y a pesar de que el monstruo hace acto de presencia demasiado pronto, nos pilla entregando a la causa. La segunda parte, más convencional, aún nos reserva sorpresas. La excelente secuencia de la Dama de los Gatos con una reconocible Ellen Vernon, y nos reafirma en la sensación de que está inteligente. Malvada película de terror está predestinada a convertirse en un título de culto.
Cinéfilos, los invito a que le echen un vistazo siempre y cuando sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like, no olvides de suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. En el grupo de Butaca 24, síguenos en Facebook e Instagram, estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.